Hola a todos, muy buenas tardes, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 8 de septiembre. Empezamos a grabar a las 16:51. Una jornada muy larga que ha empezado muy pronto, porque un servidor se ha levantado bastante pronto para ver terminar el partidazo de Alcaraz en el US Open. Madre mía, qué partido, Dios mío. Y qué futuro que tiene este joven. Qué futuro que tiene. Un gran tenista. Felicidades por ese triunfo. Bueno, nos vamos con el mercado. Aquí tenemos un poco de todo. Vamos a ver. En primer lugar, las bolsas europeas, tras dar muchos bandazos, a estas horas menos el DAX, que se queda un poco atrás, los demás están remontando y están moderadamente en positivo. El euro vuelve a bajar otra vez claramente por debajo de la paridad, ha llegado a tocar el 1,004 prácticamente y ahora está en 0,9966 y especialmente mal herido contra el franco suizo, está cayendo más del 1%, lo está pasando muy mal. Y no me extraña. Goldman ha dado una recomendación esta tarde de vender euros contra francos suizos tras la intervención del Banco Central Europeo, de la que ahora hablaremos, y con un objetivo de 0,9550. 0,9550 contra el franco suizo. Al final va a acabar el euro contra el franco suizo valiendo lo que vale el papel higiénico, que vale mucho, ¿eh? Ya saben que mucha gente que en las crisis atesora papel higiénico. Bueno, bromas aparte, o no tanta broma, el Bitcoin baja 0,30, 19.228, batacazo de los bonos europeos, no porque el Banco Central Europeo haya subido, 75 puntos básicos los tipos de interés, que ya se esperaba, ya lo sabíamos, sino porque se ha visto un banco europeo muy dubitativo, muy que se lo está comiendo la inflación, muy por detrás de la curva, con una Christine Lagarde reconociendo que no tiene muy claro hacia dónde va, una rueda de prensa muy dubitativa, ahora lo repasaremos, y con la puerta abierta pues para mayores subidas. Al final lo que está hundiendo a los bonos es que según los derivados monetarios de la zona euro se está descontando en un 42% de posibilidades de que el Banco Central Europeo subiría 75 puntos básicos el mes que viene. 75, 42% de posibilidades, con lo cual nos llevaría, pues si no llevo mal la cuenta, al 2% ya el mes que viene. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Con el euroesclerótico que es el Banco Central Europeo y lo lento que va, lo lento que va. Bueno, pues así están los bonos europeos que no han contagiado, curiosamente, a los bonos americanos. Y es que los bonos americanos están en otra línea, aunque también han tenido un Powell sacando la espada. Ahora lo hablaremos. Los futuros americanos en el Globes vuelven a subir moderadamente tras las fuertes subidas de ayer. Unas subidas de ayer que tanto JP Morgan como Goldman, las mesas de ambos grandes bancos, han comentado esta mañana que las subidas habían venido por cierre de cortos, clarísimamente, prácticamente en su totalidad, y que se habían visto pocas compras de dinero real. Esto lo confirmaba, como hemos mostrado en el vídeo de apertura, pues el gráfico de los mercados oscuros, donde se veía que a pesar de la subida no se había incrementado el volumen comprador, sino todo lo contrario, más bien se había caído. Está en un volumen muy neutral. Tenemos al oro bajando 0,56, el petróleo subiendo 1,29, pero a niveles bajísimos, 83. Esto sigue siendo un nivel excelente para pensar que la inflación, al menos en Estados Unidos, para nada en Europa, pues efectivamente podría haber tocado techo. Esto, desde luego, que un petróleo a este nivel tan bajo va a ayudar mucho. La cesta de materias primas está cayendo 0,54 y en cuanto a sectores europeos, destaca la fuerte subida de los bancos, 2,55%, por una serie de medidas técnicas que ha tomado el Banco Central Europeo en su reunión. No merece la pena entrar a explicarlas porque son un rollo, muy aburridas, pero digamos que son unas medidas que ayudan mucho, que favorecen mucho al sector bancario. De ahí esa reacción ganando 2,53%. El siguiente que más sube, pues ya tenemos que irnos a cuidados de la salud, más 0,96%. El que más baja es automoción, menos 1,34%, seguido de telecos, menos 0,87%.
Una sesión que ha estado pues totalmente condicionada, absolutamente condicionada por las dos intervenciones de los gobernadores de los dos bancos centrales más importantes del mundo. Primero ha sido Christine Lagarde y pocos minutos después de empezar la rueda de prensa de Christine Lagarde ha empezado otra rueda de prensa, otro discurso más bien, Powell, también diciendo cosas importantes. Entonces, la reacción que están viendo ahora mismo en los mercados lleva superpuestas ambas declaraciones, la de Christine Lagarde y la de Powell. Vamos por partes. Vamos a empezar por Christine Lagarde. El Banco Central Europeo ha subido 75 puntos básicos. Como decíamos antes, era lo esperado. A mí me ha sorprendido mucho, mientras estaba comiendo, ver en el telediario que decían que ha subido más de lo esperado. No creo yo que eso sea así. Los derivados monetarios antes de la reunión estaban descontando 75 puntos básicos. Pero Christine Lagarde se ha visto luego en la rueda de prensa que ha estado muy dubitativa, dando una sensación de eso, de que es un banco central muy por detrás de la curva y muy despistado que no tiene claro lo que tiene que hacer. Le han preguntado que si se había llegado a la tasa terminal y ha dicho que no, y entonces le han preguntado ¿y cuál es la tasa terminal? Y ha dicho que no lo sabía. Le han preguntado cuántas subidas más van a haber. Eso sí, se ha mojado un poco diciendo que al menos en las próximas 5 reuniones hay peligro de subidas, pero que se irá, citando a Simeone, que siempre dice partido a partido, pues Lagarde ha dicho que de reunión a reunión, estilo Simeone, partido a partido, que ya irán viendo, de reunión a reunión, mostrando más dudas en las ideas poco claras. Ha dicho que no se va a seguir, que no se va a cortar, con las reinversiones de los vencimientos, con lo cual la QE realmente sigue, porque el Banco Central Europeo todo lo que le vence del gran balance que tiene, que es gigantesco, varios billones de euros, pues lo que hace es que lo vuelve a recomprar. Con lo cual sigue habiendo una QE encubierta. Ha dicho que con eso no van a terminar. Ha dado unas previsiones de inflación muy por encima de lo esperado. No sé si recuerdan que hace algunos meses, cuando dieron las primeras estimaciones de inflación ya dentro de esta crisis inflacionaria, yo llegué a comentar que me parecía hasta infantil lo que habían pronosticado. Bueno, ya va siendo menos infantil, pero siguen siendo unas previsiones que no se las cree ni el que asó la manteca. Dicen que el 8,1% para este año, el 5 y pico por ciento para el año que viene y el 2,3% para el 2024. El papel lo soporta todo y este tipo de previsiones pues son muy fáciles de hacer, pero no han acertado ni una. Y llevan ya muchas rectificaciones en las que siguen sin acertar. Entonces no veo ningún motivo para creer en esto. Me fío más de lo que ha dicho el Instituto Alemán IFW esta mañana, que pronosticaba inflaciones por encima del 8 aún dentro del año 2023 en Alemania. Esa es la realidad, no es otra. Salvo que la guerra terminara. Hay que recordar que la inflación no se está disparando solo por la guerra, ha influido mucho la crisis energética que ha generado la guerra, pero la inflación ya estaba muy tensa por los cuellos de botella que no tenían nada que ver con la guerra mucho antes de que empezara la guerra, y digo yo que los bancos centrales en algún momento tendrán que asumir su responsabilidad con esta espiral inflacionista después de haber inyectado de manera tan imprudente las cantidades de dinero que han inyectado, y uno ya no sabe si de verdad eso era para ayudar a la economía o era para que los mercados financieros no cayeran, que tampoco se hubiera muerto nadie y se hubieran caído los mercados financieros. El caso es que, como tantas veces hablamos de la cama marsaliana y todas estas cosas, estas inyecciones de liquidez tan exageradísimas han influido. Claro que han influido en que la inflación esté por las nubes como está ahora. No todo es la guerra de Putin. Hay muchas otras cosas más. Más o menos esto es lo que ha dicho Lagarde, muy imprecisa, eso sí, dejando la puerta abierta a bastantes más subidas de tipos, y como he comentado antes, la conclusión es que los derivados monetarios descuentan 42% tras subida de 75 puntos básicos el mes que viene. O sea que como mínimo 50, el mercado se equivoca pocas veces, como mínimo 50 van a subir. Así que pues los bonos europeos pues han dado un buen batacazo, y más pues viendo las dudas y las cosas. Ha hablado Lagarde, ojo, ha dicho literalmente el futuro es muy oscuro. Ha dicho eso con esas palabras, y ha dicho que ella cree que sí que va a haber racionamiento de gas.
Lo digo por los políticos que andan diciendo por toda Europa que eso es imposible. Imposible, nada. Claro que puede haber racionamiento. Ojalá que no sea el caso y que no lleguemos a eso. Pero como poder darse, claro que se puede dar. Racionamiento de gas y racionamiento de otros combustibles. Eso desde luego está clarísimo. Y todas las medidas estas voluntaristas que se están tomando en Reino Unido, en España, en Francia, en muchos otros sitios, pues yo dudo mucho que vayan a tener un efecto demasiado marcado para la inflación, pero bueno, son medidas que los políticos tienen claro que van a dar votos, pero históricamente lo único que ha arreglado la inflación, ya lo hemos comentado muchas veces en la página, y he puesto muchos papers analizados en la página de este tipo de cosas, la inflación solo se arregla con subidas de tipos. Ya sea una inflación causada por la demanda, que no es el caso, o por la oferta, por el shock de oferta que ha habido, que sí es el caso. Es lo que hay. Bueno, pues tras Christine Lagarde, o simultáneamente a Christine Lagarde, también ha hablado Powell, y Powell se ha mantenido muy rigurosamente dentro de la misma línea que en la última reunión. Esa reunión que causó un 3% de caída en el S&P 500 y un 4% de caída en el Nasdaq. No se ha salido ni una coma de esa reunión, ha seguido en la línea dura, ha seguido dejando claro que la Reserva Federal no va a aflojar de ninguna manera mientras no se controle la inflación y ya está. Entonces los mercados primero se lo han tomado mal, pero como ya es una cosa que ya se sabía, ya llueve sobre mojado, pues parece que se ha vuelto otra vez a ese proceso de cierre de cortos que tuvimos ayer en Wall Street, con subidas pues bastante claras en el S&P 500 y el Nasdaq, como podemos ver en este momento. Hablando de todo esto, hoy JP Morgan ha recordado que históricamente, siempre que la inflación en Estados Unidos ha superado el 5%, ahora no es que haya superado el 5%, es que ha superado el 8%, ¿no? Pues le ha llevado como mínimo 3 años volver a situarse por debajo del 3%. 3 años en promedio, 3 años en promedio. Y ese tiempo, desgraciadamente, aún no ha pasado. Hay que tener más paciencia. Esto de la inflación, yo estoy muy de acuerdo con McElligott en que va a ser más pegajosa de lo que descuenta el mercado y habrá que tener más paciencia. Tras ese discurso de Powell, que ya hemos comentado, los derivados monetarios en Estados Unidos están descontando en un 80% que habrá una subida de 75 puntos básicos la semana que viene. A mí me parece que eso es exactamente lo que va a pasar, otros 75 puntos básicos. Los bonos no se lo toman demasiado mal, parece que también están ya curados de espanto con todo este tema, no están bajando, se están manteniendo los mismos niveles de ayer y lo que hagan los bonos es fundamental para las bolsas, no paramos de decirlo. Como las rentabilidades vuelvan a subir, las bolsas se pondrán nerviosas, mientras los bonos se frenen, no suban más las rentabilidades, puede haber subidas y desde luego si estas subidas llegaran con la rentabilidad de los bonos por debajo del bono americano 10 años, para ser exactos por debajo del 3%, pues podríamos tener un buen rebote. McElligott ha actualizado el nivel donde los CTAs dejarían de estar cortos y cerrarían dichos cortos, ha bajado bastante a 4.089, aproximadamente a un 2% de distancia de donde estamos ahora. Y aquí tienen los niveles del resto de índices en los cuales los CTAs pues están bastante cortos. Lo que ha dicho McElligott es, ya he comentado esta mañana que hay mucho interés en el mercado al ver que los puts han explotado literalmente. En este momento hay 3 veces más compras de puts en el mercado por parte de los institucionales que en la gran crisis financiera del 2008, que en los peores momentos de esa crisis, es muy llamativo esto. Y McElligott ha precisado que como todo el mundo estaba diciendo que era por coberturas, que eso es un error, que él lo había analizado y que esos puts que se están abriendo de manera masiva no vienen solo de coberturas. Aquí lo tienen, sino que vendrían también de posiciones a la baja. Es muy importante que tengamos en cuenta, como se ve claramente en el gráfico, que lo que están abriendo, donde están abriendo los puts es en valores individuales, no en índices. No en índices, en valores individuales. Entonces dice McElligott que cuando se llegó a la media de 200 tras el final del último rebote, ahí estas manos fuertes, estos son solo institucionales. Sí que es verdad que tomaron muchas coberturas, pero también compraron puts abiertamente contra valores como Apple, como Microsoft, como este tipo de valores principalmente, para aspirar a tener un buen tramo de bajada y ganar dinero con el tramo de bajada.
Es decir, que como vemos, tenemos una mano fuerte que para nada se fía de la situación actual. No parece una mano fuerte que esté acumulando, que esté pensando que hasta aquí hemos llegado y que a partir de aquí pues se puede ganar bastante dinero, al menos de momento. Desde el punto de vista técnico, atención, porque llegamos a momentos importantes. Tras resistir en estos últimos días el soporte de 3.200 en el SP500, que siempre es la referencia a seguir, ese nivel es fundamental. Si por lo que fuera se perdiera, debemos esperar una bajada bastante profunda. Ahora llegamos a la grandísima resistencia que tiene la confluencia de las dos grandes medias 50 y 100, que está entre justo el nivel en el que estamos ahora, 4.010, hasta 4.032. Este nivel es muy importante. Pasar por encima sería una excelente señal, cerrar por encima con claridad sería una excelente señal, y si da un empujoncito más hasta esta zona del 4.080 y tantos, ya saben que ahí saltan los cortos de los CTAs que empezarían a cerrarse de manera masiva. Así que por técnico tenemos los niveles clarísimos. Puede haber posibles señales de compras por todo este entorno con objetivo otra vez de la media de 200 y posibles señales de venta por debajo de este soporte con claridad. Un cierre ya con claridad por debajo de este nivel podría llevarnos como poco o aquí o aquí. Así que por técnico no hay muchas dudas sobre cómo está el panorama. En el Nasdaq una situación absolutamente igual. Ahí vamos a agrandar el gráfico. Ahí está. Una situación exactamente igual. Está llegando a la confluencia de la media de 50 y de 100 y por debajo el soporte de 12.000 pues ha quedado como nivel clave. Por debajo de ese nivel un cierre claro podría llevarle pues a la zona 11.200, 11.500. En resumen, un mercado que ha tenido mucha volatilidad tras las declaraciones tanto de Christine Lagarde como de Powell y la subida de tipos de interés de 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo, pero que más o menos pues todo el mundo se ha vuelto a rehacer, excepto los bonos europeos, que lo están pasando muy mal. A estas horas, 170 puntos de caída por parte del Bund y 365 puntos de caída por parte del BUX, que como saben es el bono alemán a 30 años. El euro no se beneficia para nada de esta subida de tipos de interés y sigue lo suyo, por debajo de la paridad en el dólar y muy por debajo de la paridad contra el franco suizo, con la mayoría de casas de análisis pensando que no se ha visto el suelo ni contra el dólar ni contra el franco suizo de la moneda única. Nada más, muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por su atención y a nivel de vídeos pues me despido hasta el vídeo de mañana a las 8:30, donde hablaremos de la apertura en Europa. Que descansen, muchas gracias, hasta mañana.